CMI, emisión central. Alto riesgo electoral, denuncia fiscal. Cumbre de gobierno y partidos en Palacio. 25 alcaldes y gobernadores suspendidos por participación en política. Toque de queda en Huapi. Alerta en otros 3 municipios del Cauca. Partido FARC denuncia que no hay seguridad para sus candidatos. Balance final. 7.413 soldados fueron víctimas de minas antipersonas en el conflicto. Gobierno anuncia venta de 5.800 bienes en extinción de dominio. Recaudará 2 billones de pesos. Caso de la empanada. Magistrados condenan sanciones a venta ambulante de alimentos. Desde el miércoles, apertura definitiva de Vía al Llano. Evo Morales gana elecciones presidenciales en Bolivia. Muere colombiano en protestas en Chile. Otro herido. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Polémica por el alza en la energía. Unos dicen que sí, pero el gobierno asegura que no tanto. 2. Colombia, Chile, México y Perú se unen para una tarea de previsión. 3. ¿En qué andan los alcaldes salientes? Primera ñapa. A un magistrado del Consejo Nacional Electoral que intentó una pilatuna, se la desbarató el Consejo de Estado. Segunda ñapa. Mi elefante blanco de los lunes. Un gran parque lineal que nunca se terminó. Tengo ñapa. Al drama personal que produce el robo de un celular, se suma ahora la extorsión por su contenido. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. La Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales, que sesionó esta noche en la Casa de Nariño, escuchó un informe del fiscal general Fabio Spitia, según el cual las elecciones de este domingo en Colombia están bajo alto riesgo por amenazas contra los candidatos y posibles fraudes. Carlos Ruiz está en la sede de gobierno. Buenas noches, Carlos. Conclusiones de la reunión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Comisión de Seguimiento de las Garantías Electorales, que se reúne a esta hora en la Casa de Nariño, está conformada por representantes de los partidos políticos, del Gobierno Nacional y de los organismos de control, y tiene la capacidad de tomar decisiones para garantizar que las elecciones del próximo domingo se realicen en paz y sin fraude. El fiscal encargado Fabio Spitia declaró enfáticamente que las elecciones del próximo domingo en Colombia están bajo distintas amenazas. El riesgo electoral es bastante alto en todas las regiones del país. La Fiscalía va a empeñar bastantes funcionarios y vamos a tratar de que, sobre todo, esos funcionarios asistan en las ciudades en donde haya mayor riesgo electoral. La directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, denunció que los carteles mexicanos estarían influyendo en las elecciones en Huila y Putumayo. Una persona de la comunidad nos mandó la información y dijo, mire, van a traer estos miles de millones de la selva, los van a mover por las carreteras esta semana para la logística electoral. Alianza Verde, por su parte, reclamó explicaciones al gobierno. ¿Quiénes son los candidatos que están siendo impulsados por esas mafias para que podamos todos, primero, prevenirnos y segundo, identificar en realidad? La misión de observación electoral, Alejandra Barrios, advirtió que estas no serán las elecciones más violentas ni más fraudulentas, pero le pidió al ELN un cese unilateral del fuego. Si el ELN no declara un cese unilateral del fuego, lo que podría terminar generando es desconfianza por parte de los ciudadanos para ir a votar. La frontera con Venezuela será cerrada a partir del jueves. Con Perú, Ecuador y Brasil, la frontera se cerrará a partir del sábado. Esto con el fin que toda esa migración que está ingresando en tránsito por nuestro país, que ingresa por Venezuela hacia otros destinos, posteriormente en el sur del país, no se vean, digamos, represados y se presenten congestiones en esos puntos. Aurelio Iragorri, del partido de la U, se quejó porque el Consejo Electoral todavía está revocando candidaturas y los partidos ya no tienen forma de reemplazar los candidatos anulados. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos. Feliz noche. Y el procurador Fernando Carrillo reveló que 25 servidores públicos, entre ellos algunos gobernadores y alcaldes, fueron suspendidos por participación indebida en política.
Un grupo de procuradores delegados continúan con el rastreo de posibles irregularidades en las campañas políticas. Uno de los hallazgos tiene que ver con 25 servidores públicos, entre ellos alcaldes y gobernadores, que presuntamente favorecieron a determinados candidatos. 25 servidores públicos suspendidos, en donde ha habido alcaldes, en donde ha habido también algún gobernador, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía siga denunciando. Se lo repetimos una y otra vez, los funcionarios públicos no pueden hacer política, los funcionarios públicos no pueden romper el equilibrio que necesitan los ciudadanos para votar libre y equilibradamente. De otra parte, el procurador señaló que se revisan miles de cédulas ante un posible trasteo de votos. Cédulas que no pertenecían originalmente a los registros donde están los ciudadanos y que aparecen en otros municipios. Según el procurador, hay 300 municipios en riesgo electoral por temas relacionados con violencia y fraude. Pues justamente las autoridades extremaron las medidas de seguridad en el Cauca por la aparición de un panfleto que declara como objetivo militar a candidatos a la alcaldía y al consejo en 4 municipios. En Guapi fue declarado el toque de queda hasta el 30 de octubre por la aparición de grupos armados ilegales. La Policía Nacional ha extremado las medidas de seguridad en el país, pues conforme se acerca el día de elecciones regionales aumenta el riesgo. En el Cauca apareció este panfleto que hace alusión a amenazas a candidatos de consejo y alcaldía en los municipios de Suárez, Morales y Piendamó. El panfleto está firmado por las disidencias de las FARC. 45.000 de ellos para cubrir directamente puestos de votación. De igual manera tenemos un gran aparato y un gran sistema de recolección de información y de quejas. En Guapi las autoridades denunciaron la aparición de grupos armados que aumentan aún más el riesgo. El secretario de Seguridad explicó cómo se implementan los planes de seguridad. Personas armadas y que están transitando en las horas de la noche. Estamos trabajando con la fuerza pública para ponernos al frente de esta situación y poder tener así unas elecciones normales en el municipio de Guapi. Son más de 3.000 las quejas que se han recibido por temas de amenazas y delitos electorales en el país. Tenemos equipos de policía judicial verificando precisamente todas estas denuncias de los ciudadanos para focalizar el esfuerzo. Son 131.000 policías los que garantizarán la seguridad en esta jornada electoral. Entre tanto, integrantes del partido FARC denunciaron falta de garantías de seguridad para sus candidatos. El partido de la exguerrilla tendrá candidatos propios a alcaldías, asambleas, consejos y juntas administradoras en varios lugares del país. Congresistas del partido FARC denunciaron que sus más de 300 candidatos a las próximas elecciones no cuentan con garantías de seguridad en las distintas regiones del país. No ha habido realmente una respuesta contundente que le permita al partido, y creemos también a otras fuerzas, sectores sociales, partidos políticos, afirmar que hay plenas garantías. Y es que en ciudades como Bogotá, donde recientemente se presentaron actos vandálicos contra la sede del partido FARC, tampoco hay garantías para sus candidatos. Seguimos extrañando una declaración del ministro de Defensa y de los más altos responsables, digamos, del tema de la seguridad. El partido FARC aspira a conseguir varias alcaldías y escaños en asambleas, consejos y juntas administradoras locales en su primera participación en los comicios tras la firma del acuerdo de paz. El Ejército le entregará a la Comisión de la Verdad un informe sobre el impacto de las minas antipersona en el conflicto armado. Más de 7.400 uniformados han sido víctimas de estos artefactos. 7.413 soldados cayeron en minas antipersona, de ellos 1.611 murieron y otros 5.802 quedaron heridos. La mayor cantidad de víctimas cayeron entre 2002 y 2016. Antioquia, Córdoba y Chocó están entre los departamentos más afectados. Un documento elaborado por el Ejército y la Universidad de Medellín señala que en estos 3 departamentos hubo 1.297 víctimas. El primer documento que entregará el Ejército a la Comisión de la Verdad sobre este drama contiene el testimonio de 18 soldados que perdieron sus piernas. Desde la puesta en marcha de los programas de desminado han sido desactivadas 259.000 minas antipersona. CMI conoció que el gobierno venderá 5.800 bienes en proceso de extinción de dominio, con lo que espera recaudar 2 billones de pesos que serán destinados para la lucha contra el narcotráfico y el sector justicia.
La Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes decomisados a los grupos delincuenciales, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, prepara una venta masiva de propiedades en extinción de dominio. 5.800 bienes saldrán a la venta y se espera recaudar más de 2 billones de pesos que serán transferidos para el sector justicia y para la lucha contra el narcotráfico. Los recursos de la venta de estos bienes se destinarían a la lucha antidrogas en el país. Entre los bienes figuran lujosas fincas, apartamentos, parqueaderos, entre otros activos decomisados a las organizaciones delincuenciales. Están en centros urbanos. Tenemos una segmentación básicamente por los 4 centros urbanos más grandes del país. El gobierno de Estados Unidos acompaña el proceso para garantizar la transparencia. La Corte Constitucional estudiará mañana la demanda contra el artículo del Código de Policía utilizado para sancionar a una persona por comprarle una empanada a una vendedora ambulante en Bogotá. La ponencia defiende las ventas informales. Los demandantes le pidieron al alto tribunal analizar si la interpretación que le dio la policía a la norma que habla de sanciones por promover o facilitar el uso del espacio público fue errado. La ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos asegura que no se puede penalizar al comprador de un producto en un espacio público. La policía, en el concepto que rindió ante la Corte Constitucional, lo que dice es que hay una corresponsabilidad entre el vendedor ambulante y el ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano no puede comprarle al vendedor ambulante porque de esa manera está promoviendo que el vendedor ambulante se quede ahí. En anteriores pronunciamientos, la Corte ha sido clara en advertir que considera irrazonable la aplicación de medidas correctivas a las ventas ambulantes. El tema se encuentra en el segundo punto del orden del día de la sala plena de mañana. La Contraloría General denunció 19.000 casos relacionados con falta de atención en Medimás, de los cuales 1.900 corresponden a pacientes oncológicos. El ente de control le dio plazo hasta el 29 de octubre a la EPS para que presente un plan de atención a sus afiliados. Los 19.000 casos de no atención a pacientes en Medimás se conocieron durante una mesa de trabajo convocada hoy por la Contraloría General con la EPS, con la Superintendencia de Salud, la Personería de Bogotá y asociaciones de pacientes. Estos 19.000 casos son de todo tipo, ¿no? Pero estamos hablando en esta reunión de 1.900 casos que tienen que ver con enfermedades de alto costo. La Contraloría advirtió que esta situación será tenida en cuenta dentro de las auditorías que están realizándose a la EPS, a la cual se le dio plazo hasta el 29 de octubre para que presente un plan de atención para los pacientes que reclaman el servicio. Que inicialmente se atiende y se den soluciones efectivas a los pacientes con enfermedades de alto costo. ¿Y si no? Ahí están los procesos y estaremos pendientes en las auditorías y en los respectivos procesos de responsabilidad fiscal. En total, Medimás cuenta con 3.400.000 usuarios. El viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, anunció la puesta en marcha desde este miércoles de un plan piloto para la reapertura definitiva de la vía al llano. Después de la evaluación del puesto de mando unificado, el gobierno anunció el plan piloto para el restablecimiento de la vía al llano. Ya se tendrá el paso de todo tipo de vehículos. Los de carga estarán habilitados entre las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mientras los particulares, transporte de pasajeros, entre otros, podrán movilizarse desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La medida estará sujeta a cualquier cambio climático. Después de analizar las condiciones que ha presentado la montaña, las condiciones de pluviosidad, pues después de analizar los distintos pilotos que se han implementado, el resultado ha sido bastante satisfactorio. Se espera la movilización de al menos 10.000 automotores. Continúan las obras en el kilómetro 58 con inversiones de 60.000 millones de pesos. En el Valle del Cauca fue descubierta una nueva especie de ave en el Parque Farallones de Cali. El totoroy bailador es una nueva especie de aves en el mundo. Fue descubierta por investigadores de la Universidad ICESI y la Alcaldía de Cali. La característica principal es que el macho tiene coronilla color terracota, la hembra no lo tiene. No tiene vuelo largo, sus desplazamientos son cortos. Esta es la especie número 562 descubierta en uno de los predios de conservación propiedad del DAGMA, inmerso en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. En una época en la que las noticias siempre son que muchas especies están en grave peligro de extinción, nosotros lo que estamos haciendo es cuidar especies que ya se conocían y cuidar esta nueva especie. Los investigadores destacaron la importancia del hallazgo de esta nueva ave única en el Valle del Cauca. El Ministerio de Minas y Energía anunció la participación de 23 empresas en la subasta de energías renovables que se realizará mañana.
Se trata de la nueva subasta de energías renovables a largo plazo que busca incorporar fuentes no convencionales de generación como la eólica, paneles solares y biomasa. En total son 23 empresas comercializadoras las que resultaron calificadas para presentar oferta económica en la actual subasta. Se esperan inversiones entre 500 y 1.000 millones de dólares. Hay bastante interés de parte de compradores y vendedores, hay más o menos como unas 23 firmas ya registradas para comprar energía y otras 20 empresas registradas para comercializar y vender su energía. Los proyectos seleccionados por este mecanismo comenzarán a suministrar el servicio a partir del 1 de enero de 2022 por un periodo de 15 años. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la participación de la compañía en un proyecto de explotación de crudo en Brasil. La petrolera colombiana adquirió el 30% del proyecto Cato do Mato en una de las zonas más productoras de hidrocarburos en Brasil. El proceso de explotación costa afuera representará por primera vez para Ecopetrol la incorporación de producción de crudo desde ese país. Al 2025 se tendrá algo más de 60.000 barriles de forma inicial. La inversión será con recursos propios que están incluidos en el portafolio de 3.500 millones de dólares. La vamos a hacer con recursos propios. No vamos a tener que endeudar a la compañía, la vamos a hacer con nuestra generación de caja. Acuérdense que la compañía está en un momento donde tiene, desde el punto de vista operativo y financiero, muchísima solidez. La producción de Ecopetrol supera los 720.000 barriles por día. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,20% a 1.597 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió con una valorización de 5,05% a 42.000 pesos. La acción de Coltejer fue la que más cayó con una pérdida de 48,46% a 1.005 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Éxito al movilizar más de 85.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.442 pesos con 78 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.280 pesos y la venden entre 1.320 pesos. Un euro cuesta 3.846 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 96,35 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53,55. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $59,06. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.925 pesos. En Chile esta noche el presidente Sebastián Piñera llamó al diálogo y prometió revisar los precios de medicamentos, pensiones y salarios. El país austral vivió una nueva jornada de movilizaciones. A esta hora las fuerzas militares controlan la aplicación del toque de queda por tercera noche consecutiva. En Santiago de Chile está nuestro corresponsal René Arriagada. René, buenas noches, adelante con la información. En las últimas horas volvió a hablar el presidente Sebastián Piñera, sin embargo no hubo ningún anuncio relevante como había trascendido, que pudiera anunciar, por ejemplo, el cambio de su gabinete o la aplicación de una agenda corta que incluya alguna de las demandas ciudadanas. Eso sí, un tono mucho más conciliador en una jornada donde además llegan imágenes impresionantes desde Concepción con un incendio posterior a un saqueo registrado en esa ciudad. Es la represión a un Chile que se vuelca a las calles exigiendo justicia social, mejores pensiones, una real salud pública y educación gratuita, en una larga lista de promesas incumplidas desde la vuelta a la democracia. Claro, veníamos en una micro y los milicos se bajaron, había gente, estaban todas pacíficas así como lo ven, y empezaron a repeler a la gente a base de disparos, porque le habían disparado en la municipalidad de San Miguel a una señora con guagua. Ahora el Estado nos quiere vandalizar, quiere decir que toda esta gente en realidad sale a protestar por nada, porque estamos en una guerra. Las declaraciones y la forma en que ha actuado frente a un descontento social acumulado durante 30 años se expresa de esta forma y el gobierno ha sido incapaz de resolverlo ni políticamente ni en forma armónica en términos de control social. Ayer el número de víctimas fatales llegó a 11, registrándose 350 hechos de violencia. Un clima que fue antecedido por las duras declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Se registran imágenes impresionantes de un incendio ocurrido posterior a un saqueo en la tienda
Home Center. Concepción es una de las 13 ciudades que se encuentran en toque de queda. Este fue el informe para CMI La Noticia de René Arriagada y Felipe Pinto. Y en Bolivia las cosas no están mucho mejor. Tras un cuestionado conteo de votos, el presidente de ese país, Evo Morales, fue reelecto para un cuarto mandato tras superar por más de 10 puntos a su rival, Carlos Mesa. Hace unos minutos, la OEA, observadora del proceso, cuestionó el cambio abrupto del resultado. Casi 24 horas después de que finalizaron las elecciones generales en Bolivia, se conocieron los resultados finales, que dan como ganador al actual mandatario Evo Morales, quien resultó electo para un cuarto periodo en el poder, el cual ostenta desde 2006. Los comicios estuvieron marcados por la polémica, dado que las autoridades electorales desde anoche suspendieron súbitamente la transmisión de los resultados preliminares que abrían la puerta a una segunda vuelta presidencial entre Morales y el expresidente Carlos Mesa. Sin embargo, en las últimas horas la historia cambió y Evo logró superar el 40% de los votos y también le sacó 10 puntos a su principal rival, lo que le dio la victoria automática al líder de izquierda que lleva 14 años en el poder. Desde la oposición ya marchan y cuestionan el resultado, que consideran un fraude escandaloso, mientras que desde la Organización de Estados Americanos exigen una explicación por las irregularidades en el proceso. En las próximas horas se dará inicio a la ceremonia de entronización de Naruhito, el nuevo emperador de Japón. Líderes de todo el mundo e importantes figuras internacionales asistirán al Palacio Imperial de Tokio para celebrar la majestuosa ceremonia de entronización de Naruhito, el nuevo emperador de Japón. En entrevista con CMI, el sociólogo y especialista en la familia imperial Hirohito Suzuki habló sobre la llegada al trono de Naruhito y de la importancia de entrar en la nueva era bautizada como Reiwa, que significa nueva esperanza. 新たに国としての希望を持ちたいというのがこの令和という元号に込められた一番大きな意味だと思います。 Naruhito llega al poder 5 meses después de relevar a su padre Akihito, quien sufría graves problemas de salud. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Polémica por el alza en la energía. Unos dicen que sí, pero el gobierno asegura que no tanto. 2. Colombia, Chile, México y Perú se unen para una tarea de previsión. 3. ¿En qué andan los alcaldes salientes? Primera ñapa. A un magistrado del Consejo Nacional Electoral que intentó una pilatuna, se la desbarató el Consejo de Estado. Segunda ñapa. Mi elefante blanco de los lunes. Un gran parque lineal que nunca se terminó. Tengo ñapa. Al drama personal que produce el robo de un celular, se suma ahora la extorsión por su contenido. 1, 2, 3 y las 3 ñapas después de Pregúntale a mí. Esta semana, los candidatos a la alcaldía de Bogotá en CMI Emisión Central. Hoy, Holman Morris. Mañana, Miguel Uribe Turbay. El miércoles, Carlos Fernando Galán. El jueves, Claudia López. Uno de ellos será el próximo alcalde de Bogotá. Escuche sus propuestas en Pregunta Yamid. Desde las 9:40 de la noche en CMI Emisión Central. Solo por Canal 1. Muy buenas noches. Dicho y hecho. Holman Morris, nuestro primer invitado de la semana para Pregunta Yamid. Mire, señor Morris, ¿por qué razón, si usted aparece siempre último en las encuestas, en todas sin excepción, no renuncia y dilucida a uno de los dos candidatos que van primero? No, Yamid, porque lo que está en juego es el futuro de Bogotá. Pero los 3 candidatos que están en primer lugar quieren un metro elevado para la ciudad de Bogotá. Yo soy la única propuesta diferente. Yo quiero un metro subterráneo y claramente me diferencio del modelo ciudad peñalosista que encarnan Claudia, Carlos Fernando y Miguel Uribe Turbay. Por ejemplo, los 3, al querer el metro elevado, están diciendo 3 troncales nuevas de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Siguen con el modelo Transmilenio. Carlos Fernando le dice, y ojo con esto, ciudadanos y vecinos de la carrera séptima, Carlos Fernando dice sí a la troncal de la avenida séptima de Transmilenio, Miguel Uribe Turbay también, y ahí es donde yo tengo una contradicción con Claudia. Claudia dice que no va a hacer Transmilenio por la séptima, pero les insisto,
La prioridad del proyecto Metro Elevado es hacer, primero que todo, como dice en el COMPES, hacer 3 troncales de Transmilenio, la avenida 68, la avenida Séptima y la avenida Boyacá. ¿Sabe por qué, Yamit? Porque si no se hacen esas 3 troncales, el proyecto Metro Elevado no es viable. Pero mire, escúcheme, eso ya fue adjudicado. Deshacer lo que ya se avanzó por fin, después de 70 años, ¿no me parece a usted un absoluto error? Permíteme, Yamit, lo que me parece un error es que Bogotá haga metros elevados cuando la humanidad no hace metros elevados. Usted y yo hemos montado en metro en Bruselas. Le cuento una anécdota, Yamit. Mi primer viaje a Europa fue con usted, 1995, acompañando a Ernesto Samper de la Cure Mundial para el Desarrollo, y montamos en el metro de París, montamos en el metro de Copenhague, montamos en el metro de Bruselas. Hoy las grandes ciudades en el mundo, hacen metros subterráneos, por una razón, Yamit. Los metros subterráneos jalonan el desarrollo de las ciudades, sí, florecen las ciudades. Pero mire, entonces, lo adjudicaron, Yamit, sí, pero no han firmado el contrato, Yamit. No han firmado el contrato. Pero se va a firmar. No, Yamit. Porque ¿qué dice la norma? ¿Cuánto apuesta a que se firme? ¿Qué dice la norma internacional? Y como voy a ser alcalde el 27 de octubre, la norma internacional del BID exige, o le pediría al BID que presente objeciones. Siendo alcalde yo de la ciudad de Bogotá, electo el 27 de octubre, yo le voy a decir al BID, le voy a presentar todas las denuncias penales que hemos presentado y las irregularidades que ha presentado todo el proyecto de metro elevado. Pero le digo una cosa a los bogotanos también, Yamit, le digo una cosa también a los bogotanos. Usted que es buen cachaco e hincha como yo del querido Deportivo Independiente Santa Fe. Los bogotanos no van a admitir en las urnas que se haya entregado la licitación más importante de la historia de este país a medianoche, Yamit, sin entes de control, a espaldas de los medios de comunicación, a espaldas del país. Eso deja un mal sabor. Y en las urnas, los bogotanos me van a dar y pueden darme un mandato popular donde dicen, ¿sabe qué? Nos quedamos con la propuesta del metro subterráneo de Holman Morris, que es la mejor, que es con la que Bogotá va a entrar al futuro y al desarrollo. Y eso me entrega un mandato popular que me llevaría el 1 de enero como alcalde electo a hacer 2 cosas. La primera, suspender el contrato del metro elevado. Pero mire, ¿usted no cree que esta teoría termina con lo poco que recibe usted de apoyo como candidato a la alcaldía? Respóndame inmediatamente después de comercial. ¿No cree que lo que dice le quita votos en lugar de darle? Yamit, eso es como decir que Bogotá o que los ciudadanos conectamos con la corrupción. Yamit, lo que hay aquí es un tema de corrupción, Yamit. Uno no entrega la licitación más importante de la historia de este país a medianoche, sin organismos de control. La Contraloría dijo, al otro día se levantó el Contralor y dijo, uy, ¿a qué hora se entregaron la licitación? No me informaron. Se enteró por los medios de comunicación, Yamit. De 7 proponentes solamente llegaron 5. De esos 2 últimos que quedaron, 1... Usted ya... Claro. Y es más, en este momento estamos pendientes de un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre medidas cautelares sobre todo este proceso. Pero ¿no le parece, con todo respeto, que lo que usted está provocando es otra vez dilatar y dilatar y dilatar? No, Yamit, lo que yo estoy evitando es la corrupción más grande en un contrato de infraestructura del país. Yo no estoy en contra del metro, estoy en contra de la corrupción, Yamit. Pero ¿por qué lo denuncia? Dice, miren, aquí está, con documentos, esta es la corrupción. Yamit, desde hace 4 años, como concejal, en mi trabajo de control político, he venido denunciando los diferentes ilegalidades. Hablo de la adjudicación del metro a la empresa china. De la adjudicación del metro, interpuse. ¿Pero qué corrupción hubo ahí? Pues, es decir, los elementos de la corrupción, Yamit, brotan. Es decir, a mí no me parece, y creo que a los bogotanos, es una sospecha creo que a los bogotanos no les parece sano que esta
adjudicación se haya llevado a cabo a la medianoche, sin órganos de control. Ahí ya hay una apertura de investigación, por lo menos. No, por lo menos hay un debate de control político. Pero lo que usted dice es que usted sospecha que haya corrupción. No, pero... No es que hay corrupción. Hay corrupción, lo he denunciado penalmente en la Fiscalía General de la Nación, en la forma como todo el proceso... Sin todo documentos, el proceso, sin pruebas. No, con pruebas, Yamil. ¿Qué pruebas tiene usted? Es que cuando uno denuncia penalmente, presenta pruebas. Por ejemplo, le voy a poner una contundente. El convenio 1880, firmado entre la administración de Enrique Peñalosa y la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Sabe qué hicieron, Yamil? Cambiaron el objeto del contrato. El objeto del contrato era estructurar financieramente la licitación del proyecto Metro Subterráneo. Cambiaron el objeto. Control Interno del IDU advirtió, y eso está en investigación en la Fiscalía, 45 hallazgos de la Contraloría Distrital, muchos de ellos con incidencia penal e irrefutables, como haber otorgado contratos sin el respectivo CDP, disposición de recursos. Eso es irrefutable y las pruebas existen. El BID pide, Yamit, el BID pide, si hay muestras de corrupción y de ilegalidad en el proceso, el BID las pide, se las presentamos y en estos 45 días se tiene que pronunciar el BID. Entonces, mientras las autoridades fallan sus demandas y sus denuncias y sus sospechas, permítanme preguntarle esto, el Consejo va a terminar sin cumplir el término que tiene para aprobar el POT, es casi seguro, y tendrá que expedirlo al alcalde de Peñalosa. ¿A usted qué le parece el POT de él? El POT de Enrique Peñalosa, no solamente a mí, a la Universidad Nacional, al Consejo Territorial de Planeación, ha dicho, es un POT que no tiene nada que ver con la amenaza más grande contra la humanidad que se llama cambio climático. Es decir, van a meter en un modelo de ciudad a Bogotá, en un modelo de ciudad que para nada es sostenible, para nada es densa y compacta, pero sobre todo, ¿sabe qué hay de fondo, Yamit? Es un modelo de ciudad para hacer 20 troncales de Transmilenio, para acabar con los humedales y para acabar con la reserva Tomás Van der Hamen. Eso en el mundo de hoy puede decirse que es un ecocidio y uno puede decir al final del día que Bogotá va en contravía a los modelos de ciudad del mundo, que son densas, compactas, sostenibles, que luchan contra la segregación, que mitigan el cambio climático y erradican la pobreza. Esos preceptos que son objetivos de desarrollo sostenible, no inventados por mí, Yamit, sino de Naciones Unidas, de la humanidad, no los cumple el POT. Doctor Murre, muchísimas gracias por estos breves minutos, pero el tiempo transcurre. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Tiene razón Holman Morris, candidato a la alcaldía de Bogotá, en sus afirmaciones, sí o no? Resultados sondeo. La lucha contra la corrupción es 24 horas y se hace con denuncias. Eso no le puede aterrar a la sociedad bogotana. El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Doctor Morris, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yamit. Y a ustedes los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3. Mañana, Miguel Uribe Turbay. Uno de ellos será el próximo alcalde de Bogotá. Escuche sus propuestas en Pregunta Yamid, desde las 9:40 de la noche en CMI Emisión Central, solo por Canal 1. CMI revela la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Pereira. Estos son los resultados. ¿Por cuál de los siguientes candidatos a la alcaldía de Pereira votaría usted? Carlos Alberto López Maya, de la alianza de los partidos Liberal y Conservador, 34%. Mauricio Salazar Peláez, de Primero Pereira y el partido ASI, 27%. Alejandro García, del partido Alianza Verde, 8%. Adriana López, del Centro Democrático, 6%. Carlos Alberto Botero, de Cambio Radical y el Movimiento Unir, 6%. Votaría en blanco, 5%. Por ningún candidato, 4%. No sabe o no responde, 3%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Nuestros secretos de hoy. 1. Un informe de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía desató una gran polémica por un supuesto aumento en las tarifas de energía del 25% para los meses de octubre y noviembre del presente año.
Según la presidenta de la agremiación, Marta Aguilar, ese aumento del 25% se dará por el incremento en la venta de energía a través de la bolsa que, según ella, superó el 300%. El aumento del precio en la bolsa se habría dado por una disminución en el nivel de los embalses, lo que habría obligado a un mayor uso de las plantas térmicas, las cuales generan un costo más alto de operación para la generación de energía. Sin embargo, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, fue enfática en señalar que las tarifas no tendrán ese aumento, ya que la mayoría de los contratos de energía son de largo plazo y no están expuestos a las volatilidades de la bolsa. El pronunciamiento del gobierno fue respaldado por los gremios del sector que representan a las empresas de generación e incluso a la gran mayoría de las comercializadoras del mercado. Todas las partes coinciden en que si se presenta el aumento de tarifas, será mínimo. Presidenta. 2. 3 grandes decisiones de la 21ª reunión de ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico que se lleva a cabo en Washington. Lo primero es avanzar en el intercambio de información entre los 4 países a fin de reducir el riesgo de amenazas cibernéticas y fortalecer la seguridad del sistema financiero y del mercado de capitales. En el ámbito tributario, modernizar las administraciones de impuestos por medio de la digitalización de procedimientos e incluso consolidar el intercambio de información. Se buscará evitar el doble pago de impuestos o doble tributación. Además, los 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, se quieren blindar ante posibles catástrofes. Por ello, evalúan la posibilidad de emitir un bono sobre catástrofes, una especie de seguro que pueda ser usado si ocurre algún insuceso natural. 3. A 2 meses de que se termine su mandato, varios alcaldes están trabajando en lo que podría ser su último pulso antes de dejar el cargo. Se trata de los cambios de estatutos en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, que agrupa a 31 alcaldes de diferentes ciudades y que preside actualmente la politóloga Luz María Zapata, esposa del ex vicepresidente Germán Vargas. Lo que está promoviendo un sector es establecer un periodo fijo de 2 años para la presidencia de esa asociación y quieren que este cambio se apruebe antes del 1 de enero, cuando asumen los nuevos alcaldes, lo cual garantizaría la permanencia en el cargo de la actual presidenta por 2 años más. Algo similar está pasando en la Federación Nacional de Departamentos para mantener en el cargo a Carlos Camargo. Deli, ¿no, don Pepe? Primera ñapa. El Consejo de Estado emitió el concepto sobre la vacante del Consejo Nacional Electoral y taponó una jugadita. El mes pasado falleció el magistrado Heriberto Sanabria, que fue elegido dentro de una coalición formada por el Centro Democrático, el Conservatismo, el Liberalismo y el Partido Cristiano Colombia Justa Libres. El señor Holman Ibáñez, quien ocupaba el 7º renglón en la plancha, que eligió 6 magistrados, asumió que el cargo le correspondía y sin mediar ninguna decisión sobre el asunto, se posesionó medio secretamente ante una notaría. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral lo bloquearon y jamás lo aceptaron como miembro. El tema fue el Consejo de Estado y el organismo conceptuó hoy. Es al Congreso en pleno al que le corresponde hacer la elección. Después de las elecciones, el Congreso será convocado para la elección. Carmen, se les dañó la jugadita. Segunda ñapa, mi elefante blanco de los lunes. La triste historia de hoy es la del Parque Lineal del Río Cali. Está ubicado en la zona centro-norte de la capital vallecaucana y hasta ahora es solo una ilusión, por no decir... La obra fue adjudicada en Cali en el año 2014 al consorcio Unión Temporal 2015. Se firmó bajo la administración del alcalde Rodrigo Guerrero. Se diseñó como un gran parque para las familias, con ciclorruta, jardines y sendero peatonal.
Según la Contraloría, debió ser entregado hace más de 2 años para el servicio de la comunidad. Por la demora, el contrato fue liquidado y adjudicado a otra firma para terminarlo. Se conoció una lista de lo que incumplió el anterior contratista: terminación de los andenes peatonales, señalización de la ciclorruta, terminación de la zona de juegos infantiles. Hoy el sitio es un dormitorio de habitantes de la calle y un cementerio de ladrillos. La obra tenía un costo inicial de 19.443 millones y según la Contraloría, en la obra se han invertido 34.853 millones de pesos y aún no se termina. La Secretaría de Infraestructura dijo que además de los errores cometidos en la preconstrucción, aparecieron elementos arqueológicos. Vuelve y juega. El objetivo es terminarlo el año entrante. Llevan 5 años, ¿no? Y Miñapa. Varias víctimas de robo de celulares han denunciado ante las autoridades que están siendo chantajeadas por los autores del robo con publicar fotos y videos que hay en los teléfonos. Es que en el momento del robo, los atracadores obligan a los dueños de los celulares a desbloquear los aparatos. Después los contactan para exigirles plata para no publicar las fotos y videos íntimos que encuentran en los teléfonos. Hoy, la policía detuvo a 6 integrantes dedicados a ese delito. Dentro de los capturados hay 2 venezolanos. Flaco, tranqui, no se te ha perdido el celular, yo lo tengo. Hasta mañana, que descanse.